Y es un gusto para nosotros estar invitando a nuevos apóstoles constructores de la civilización del amor. Y bueno, que a través de su pues el llamado que Dios les hizo, a algunos como médicos, a otros como contadores, a otros como comunicólogos, a otros como economistas, Así es. bueno, pues los ha llamado a dar un servicio en pro de cada uno de nosotros, en pro de nuestro país, en pro de México. El día de hoy, ¿a quién tenemos, querida amiga? Bueno, tenemos a nuestra amiga economista Maribilia Carrasco. Maribilia, gracias por estar con nosotros. Gracias por haber Muchísimas venido. gracias, Cecilia, por la invitación. Muy buenos días, Maribilia. Tú eres licenciada en Economía, ¿verdad? Licenciada en Economía egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Ahí es donde va a entrar mi hija. Ay, primero Dios. Sí, Bueno, claro. queridos amigos, tenemos este tema vamos a tratar el tema de la crisis, el por qué México y el mundo entero está padeciendo una situación difícil en materia de economía. ¿Por qué se está dando esto? Mira, yo creo que esta crisis es una crisis sistémica. Cuando decimos sistémica, quiere decir que toda la dinámica económica está afectada. En mi opinión, es porque hay una gran generación de expectativas, pero basadas en especulación financiera. Y eso se traduce en deudas. Qué curioso, ¿no? La especulación financiera no produce bienes tangibles. Es decir, no es un viene, supuesto. Es un supuesto y ha crecido varias veces por encima de lo que existe en la economía real. A manera de ejemplo, es como si yo estuviera diciendo, nos va a ir bien porque vamos a tener este ingreso, vamos a tener este ingreso, vamos a tener este ingreso, por consiguiente en este momento me endeudo. Exacto. Pero todavía no es realidad aquello que Aquello que viene todavía no es realidad. Así es. Entonces, cuando no se produce, es un espejismo, ¿verdad? Así Es una es. imaginación. Cuando eso se ha convertido en una deuda sobre la economía, pues alguien la va a querer cobrar. Claro. Y la economía no da para todo. Así es. Lo que tenemos real no da para todo. De manera que esa especulación, que en realidad está en los circuitos de los centros financieros, no está en uno, pero finalmente eso se cobra y recoge, por decirlo de alguna forma, el dinero de la gente y crea crisis. Es una manera de decirlo, ¿verdad? Se ha ido a través de los años gestando, se han estado gestando crisis diversas. Nosotros empezamos desde el 82 y luego en el 87 y luego en el 94 y entró el presidente en el 2000 y decía yo voy a resolver este asunto de la noche a la mañana, y a los 2 años estaba diciendo no, pues es que no se resolvió lo del 94, ¿no? Y en el 2000, 2002 estaba, Sigue sin resolverse lo del 94. sigue siendo la crisis del 94 y algunos pues, la remiten hasta el 82. Ciertamente son crisis que han afectado al país y que no han permitido que el país crezca. Tenemos básicamente 30 años en el que no crecemos. Es un crecimiento mínimo. Es mínimo y se considera que no es crecimiento porque se le compara con la tasa de población. Es decir, hay crecimiento si esa tasa de crecimiento es mayor a la tasa de crecimiento poblacional, pero si la tasa de crecimiento de la economía es menor a la tasa de crecimiento poblacional, lo que tenemos son pérdidas. Es que, perdón que te haga este comentario, porque como que necesito entenderlo con manzanitas. No, yo adelante. genero expectativas que me va a ir muy bien. Genero deuda porque me va a ir bien, porque adquiero servicios. Contrato personal porque adquiero servicios, pero no tengo ingresos y mis deudas me empiezan a comer. Entonces me mantienen en esta crisis. Alguien tiene que comprar, me pide en este caso mi servicio que estoy dando, a lo mejor de luz, a lo mejor de teléfono, a lo mejor de nómina, pero mi soporte, costos. Mis costos son mayores, pero mis ingresos no existen propiamente, o sea, no hay. En el caso, el caso de un pequeño empresario, en el caso de la vida familiar, etcétera, pues ocurre de esa manera, pero el origen está en esta otra dinámica que nosotros llamamos macroeconomía. Entonces nos golpea a nosotros y golpea a los demás, igualmente. Igualmente. Entonces, regularmente se han estado presentando diferentes tipos de crisis.
La última más notable que abarcó el mundo entero, y ahí es donde se vio que era una crisis global, fue la de el 2009, 2008 y 2009, asociada a los créditos hipotecarios en los Estados Unidos. ¿Y tiene que ver eso ahorita, Con lo de Maravilla, las casas, ¿no? con lo que está pasando ahorita? Bueno, en parte sí, porque aunque el fenómeno comenzó en el 2008 como una crisis hipotecaria, esa crisis se mostró rápidamente como una crisis global. Ahora, ¿por qué? La pregunta es cómo es que una crisis aparentemente nacional se convierte en una crisis Global, general. claro. Y todavía Europa no se ha podido recuperar de las consecuencias. Tuvimos el caso de Grecia, que está sumida en una crisis insostenible, ¿no? Se hicieron acuerdos en el que los recortes y la gente está viviendo situaciones extremas. Hay pequeñas recuperaciones, que de repente España está recuperando su turismo o cosas de esa naturaleza, pero la crisis sistémica no está resuelta. De modo que ahora que surge un problema en China, nos ponemos en una situación muy peligrosa, globalmente, ¿no? Ahora, ¿Y la crisis ¿cómo de es China, que por qué? ¿La crisis de China? La ¿por qué está crisis originada? en China, Sí. pues mira, hay varias hipótesis. Una es que los chinos están tratando de moverse políticamente más acerca de Rusia y que quería ser a los Estados Unidos a la estabilidad en China. Sin embargo, también puede ser a causa, o se puede ese tipo de ataque a causa de que la propia China se incorporó a la burbuja financiera internacional, y así como la burbuja le afecta a China, China le afecta a la burbuja, ¿no? Al resto. Entonces, yo lo que estaba diciendo es cómo se traduce una situación nacional a una situación global por los canales de las finanzas. Ahora, la gente puede decir, ¿y a mí qué me importa? Pues sí, allí que se hagan vaya, bolas los gringos. que se hagan bola los gringos, que se hagan bola los chinos, los europeos, etcétera. El problema es que los canales de las riendas para manejar esto no están en las manos adecuadas, están en las manos de los centros financieros que poco interés tienen en lo que le pasa a la gente. Entonces, tenemos fenómenos dramáticos donde esta situación de crisis se combina con conflictos de tipo estratégico, de tipo político, como el caso de los migrantes que están moviéndose fuera de sus países porque hay situaciones de guerra. El caso de Siria es dramático. Así es. El caso de Siria, que no es el único, porque lo mismo pasó en Libia y pasó en Egipto, y aunque ha habido diferentes procesos para estabilizar esa situación, lo cierto es que el fenómeno que está viviendo Europa no es exclusivo de Europa. Nosotros en México tenemos el mismo fenómeno de los migrantes centroamericanos y sudamericanos. Y Estados Unidos tiene la de todo el mundo. Y hay una crisis dramática humanitaria que es la cara más dolorosa de esta crisis, que en realidad tiene su origen en la economía. Entonces, por eso la importancia. A veces uno no se detiene suficientemente en dónde están las causas, pero, por ejemplo, detener la migración de África requiere atención de tipo económico, claro que también social, político, de todo tipo. Pero ¿dónde comenzó? ¿Dónde comenzó que de México sale 500,000 de mexicanos? ¿No? Desde el 2000, medio millón de mexicanos al año. ¿Dónde comenzó eso? Bueno, pues si no tenemos una tasa de crecimiento y una recuperación de la capacidad productiva, que es enorme en este país, nosotros vamos a seguir expulsando población, nacionales. ¿no? Entonces no solamente exportamos algunos bienes, sino que nuestro mayor producto de exportación son seres humanos. Eso no está bien. Eso nos está indicando que algo tiene que cambiar, que tiene que cambiar en el espíritu de lo que las encíclicas han planteado. Y la colaboración entre los países, que yo creo que ya es necesaria. Por ejemplo, Maribilia, que toda la costa
la costa en Europa tenga precisamente que ver qué solución le va a dar al problema, así como los Estados Unidos qué solución le va a dar al problema. Porque la solución no es agarrar a todos, como dice Donald Trump, meterlos en un camión o en un avión y regresarlos. Exacto. Ese no es una solución. Claro. Porque como son millones, te van a volver a trepar y se van a volver a ir. Desde luego. O sea, Y esa es la gran interrogante, si en la próxima cumbre que se anuncia para el 14 de septiembre en los europeos, no es solamente una discusión de cómo se los van a distribuir en diferentes países, porque ahorita va a empezar a haber un problema y un conflicto para ver qué país acepta más, claro, ¿no? Y qué cuotas van a tener. No es un problema de cuotas, es un asunto de si Europa puede no solo resolver su propia crisis, que no está resuelta, no, estate de la patada, sino que puede establecer estrategias que contribuyan a que las naciones que están expulsando población Así es. puedan tener alguna fuente de esperanza, de desarrollo, para que sus poblaciones puedan tener empleo, que es una fuente de dignidad elemental, como lo ha estado insistiendo su Santidad Francisco. Si no tienes empleo, no tienes una fuente de dignidad, es decir, vida y empleo son derechos inalienables. Mal unidos, pues si no tienes empleo no puedes tener vida. Exactamente. Entonces, este es el problema, y mira qué curioso, ¿no? Volvemos de las noticias, de las noticias comunes, volvemos, pasando por el Evangelio, al problema del cual hay que tomar responsabilidad. Maravilla, ¿qué nos sugieres? ¿Qué sugerencia nos das a nosotros como personas de a pie? O sea, ¿qué podemos hacer frente a esta crisis? Danos algunos consejos, algo que podamos hacer. Bueno, yo creo que una es ocuparse como medida inmediata, como medida de supervivencia. Uno debe encontrar, si no tiene empleo, formas de emplearse. Si son productivas, eso es lo mejor. Que no sea solamente hacer intercambios y ¿no? permutas o comercio. Finalmente lo que uno produzca tiene que ser comerciado, pero hay que producir algo. Hay que encontrar formas de que se cuide desde luego el ingreso, como una manera inteligente de no estar creando expectativas que no están a la vista. Hay que podríamos cuidar. decir, conviene ahorita las compras, vamos a decir, lo que llegaba a ser un buen fin. ¿Convienen las compras? Pues si eso se va a traducir en crédito, que por encima de tus expectativas de ingresos, pues como siempre, no es sano estarse endeudando cuando no vas a poder afrontar con los intereses, esas deudas. Especialmente por eso, Cecilia, fíjate que los intereses están desorbitados en tarjetas de crédito. Es una responsabilidad del Banco de México. Yo no entiendo cómo se tolera por parte del Banco de México, que es la autoridad encargada de regular las tasas de interés, que haya tasas de interés de hasta 80% de interés en una tarjeta de crédito. De manera que tener un crédito que te va a duplicar y triplicar tu deuda en muy corto plazo, pues no es sensato. Y desde luego es un problema de las autoridades, pero también sabiendo que esa realidad existe, personalmente no endeudarte a menos que sea absolutamente indispensable y siempre con el cuidado de prever cosas que pueden ocurrir, no arriesgarse a tener una vida por encima de lo que tus expectativas de ingreso te dan. Yo creo que eso es sensato de todas maneras. El Papa está hablando de que la gente tenga cuidado con el consumismo y yo creo que estamos demasiado acostumbrados a tener demasiadas cosas. A tener demasiadas cosas por encima de lo que realmente necesitamos. Yo no soy partidaria de invitar a la gente a que sea austera por ser austera, ¿no? Es decir, yo creo que la gente debe estar relajada y si necesita algo, pues que tenga la posibilidad de adquirirlo. Claro. Pero ciertamente en estas condiciones es importante protegerse a sí mismo. Y yo digo que protegerse espiritualmente es no estar expuesto a que la crisis haga de ti un trompo, sí, ¿no? Que haga de ti un trompo, sino que uno puede crecer, ver que esa crisis existe,
y ser lo suficientemente, tener la inteligencia, ¿no? Y la sensatez dificilísimo. de no exponerte más allá. Es como si estás frente a un barranco, ¿no? Y sabes que hay un barranco y que si te pasas un poquito de la raya, es fácil que te caigas. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Ahora, eso no quiere decir que uno no vea la situación, y eso es mi orientación, que vea la situación de exigir y de tener una idea de lo que deberían ser las políticas públicas, las políticas económicas. Yo tampoco soy partidaria de simplemente quejarse de que el gobierno no hace determinadas cosas. Yo me oriento más a formular alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que el gobierno tendría que hacer? Por ejemplo, el gobierno tendría que tener soberanía sobre nuestra moneda. El gobierno tendría que tener regulación contra formas de especulación extrema. El gobierno, a través del Banco de México, tendría que controlar tasas de interés de una forma más sensata. ¿Cómo así que yo deposito mi dinero en el banco y recibo 3% de interés? Y en cambio, si tengo un crédito en la tarjeta de crédito, 80%. Tengo que pagar 40, 50% de interés, etcétera. Esa diferencia es atroz y va en beneficio no del país, no del consumidor, sino de quienes están manejando el crédito. Desafortunadamente ese crédito no lo maneja el gobierno, lo manejan instituciones privadas que no tienen la regulación suficiente. Totalmente. Hace unos días había por ahí un analista que presentó y decía, bueno, pues tienes en este tiempo difícil, procura darte una calidad de vida, de tal manera que pues, procures la salud en ti, ya que sale más caro vivir una situación de recesión enfermo que sano, porque tienes que acudir al médico, tienes que pagar. ¿Qué consejos nos das ahorita a quienes somos padres de familia? Y bueno, que de alguna manera sí nos afecta. A mí la compra de 100 discos, por decirlo, DVD, como útiles de mis hijas, pues subió el dólar, y como son productos que vienen de Estados Unidos, pues subió mucho, ¿no? Casi me subió el doble la compra de un paquete de CDs de 100. ¿Qué consejos nos das en materia a los padres de familia? Bueno, subrayar este aspecto que estoy diciendo, en la medida de que sea posible, no endeudarte para poder manejar esa situación y finalmente, pues como estaba yo diciéndolo, enfocarse en el asunto de lo que sí debería ocurrir. No estamos como en una marejada, o en un maremoto, o en un terremoto. Hay fenómenos, y la crisis sistémica es un fenómeno de ese tipo, que puede afectar tu capacidad, el que está más allá de tu capacidad y de tu decisión. ¿Qué es lo que viene? Bueno, ¿Qué viene en materia de economía para ¿Se va a poner peor? Puede ponerse peor. Es decir, es deseable que eso no ocurra, pero desde luego que puede ponerse peor. Sí, no hay ninguna duda. Yo creo que están conscientes los gobiernos, y no solamente el de México. Los gobiernos, esperaría yo que el propio gobierno de los Estados Unidos, China, Europa, que son los que podrían a tomar medidas sensatas, porque esto es un asunto de varios gobiernos a la vez, no es un asunto de un solo gobierno. Afortunadamente nos despedimos de cualquier mecanismo que pueda de México. Es una pena, pero no tenemos instituciones de crédito soberanas, no tenemos soberanía sobre nuestras fuentes energéticas, perdimos la capacidad de producir nuestros propios alimentos, de manera que estamos en una situación, en este contexto crítica, casi desamparados. Entonces, ¿qué puede hacer México? Bueno, a través de instituciones multilaterales y la relación con otros gobiernos, contribuir a que haya otro tipo de reforma, que incluso le permita a México retomar los instrumentos, sus propios instrumentos de política pública. Solo en ese nivel está.
Maravilla, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué hay de que todo esto está causado por los gobiernos más poderosos del mundo con objeto de tener una moneda para todo el mundo? ¿Qué hay de cierto en eso? Para que truenen toda la economía y entonces pones una moneda Bueno, sí, que tenga un tipo de sí cambio. hay, desde luego que hay élites poderosas que no solamente son gobiernos, Sí, que es son decir, instituciones financieras. así es, son élites supranacionales Qué que interesante. ni siquiera funcionan como instituciones en beneficio, digamos, hacen daño en un lado, pero benefician a su país. Claro. No funcionan de esa manera, funcionan supranacionalmente. Estamos Y eso allá. nos vincula hacia mecanismos que tradicionalmente se han asociado a la idea de un gobierno mundial, que es una propuesta que se ha manejado por muchas décadas. Así es. Y que desde luego no es deseable en lo más mínimo. Pero que sino es una propuesta y que está ahí, latente. Es una propuesta latente y en la medida que la crisis tiene características globales, se tiende a pensar que la solución puede ser un gobierno mundial o Híjole. instituciones del orden mundial. Sí. Nuestro punto de vista es que hay que retomar la soberanía de las naciones y que debe haber un mundo multipolar, pero donde las naciones tienen un lugar. ¿Por qué es multipolar? Porque no es unimundista, porque reconoce la especificidad de cada una de las naciones y sus potenciales para aportar soluciones al mundo internacional, pero atendiendo sus problemas nacionales. No hay forma de atender los problemas de una población nacional si no tienes instituciones nacionales que cooperen entre sí, pero finalmente tengan soberanía. A mí me mueve esto que comentó Ceci y bueno, la explicación que tú das. Y bueno, yo diría, del 1 al 10, ¿qué tan cerca estamos? Si estuviera yo midiendo esa posibilidad, México o el mundo, del 1 a 10, ¿qué calificación o qué cercanía tendría de que el 10 fuera un gobierno mundial y un 0 fuera el continuamos así? Pues estamos muy cerca de que haya mecanismos de gobierno mundial. Yo creo que la única ventaja de eso es que no da resultado. O sea, que aunque lo pongan en práctica. Así es. Es decir, que como respuesta a la situación que existe, esa no es una respuesta. Esa sería una manera de crear mecanismos de sometimiento de la población, que no es lo mismo que resolver los problemas que nos están aquejando. Ok, entiendo. No hay calificación. No hay Mejor número. No tenemos número, No tenemos números. Pero sí estamos muy cerca de que se creen esos mecanismos. Sí, porque toda la situación está viendo como que ese golpeteo va a ser un momento que haga un crack. Sí. Y las naciones poderosas tienen atrás de esto toda una estrategia. O sea, esto no es algo que no esté planeado. Pero más que naciones poderosas, yo creo que ya son Bueno, Élites grupos supranacionales. supranacionales. Sí, que son los... no son ni siquiera son los gobiernos, ¿verdad? No, son gente que ya están en otro nivel, ¿no? Así es, son Sí. grupos Que están por ya encima de los gobiernos y que son capaces de manipular gobiernos. La economía, Así es. claro. Porque manipulan la economía, pero no necesariamente representan el interés legítimo de esos gobiernos, Claro. y mucho menos de las poblaciones que esos gobiernos representan, incluyendo los Estados Unidos, Así incluyendo los Estados Unidos. Con mucha frecuencia se ve a las instituciones de los Estados Unidos como los únicos que manipulan, y ellos son como instrumentos de esas élites que son Claro, son supranacionales. casi títeres. Sí. Y eso es lo Así doloroso. Así Bueno, es. pues es momento de nuevamente, repito, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder fortalecer la economía doméstica, fortalecer los mecanismos de economía para nuestro país. Sobre todo, le conceda luz a nuestros legisladores. Y bueno, pues con ello contribuir al fortalecimiento de una economía mundial. Y otra cosa o sea, que tú nos aconsejabas primero, no te endeudes, ¿ok? O sea, no te endeudes más, o sea, que quédate donde estás. Segundo, ponte a trabajar y produce. Exacto. No solamente intercambia, produce algo. Sí. ¿Y qué otro consejo me darías? Dame 3 cosas. Bueno, de- dale consejos. Y abandona 5 todas consejos, las Cecilia. expectativas de consumismo que no sean indispensables. Ah, ¿no? o sea, Es decir, quítate de todos los gastos consumo. superfluos. Sí,
La verdad es que debemos volver a un criterio de una búsqueda mayor al interior de nosotros que a afirmarnos porque compramos algo. Sí, y de marca, ¿no? Y de marca peor, ¿no? De marca peor. Pues, Maribilia, gracias por haber estado con nosotros. Desafortunadamente, el tiempo vuela aquí en televisión. Y bueno, pues agradecemos tu visita el día de hoy. Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de tenerte nuevamente, que nos puedas Con estar mucho gusto. enriqueciendo un tema a lo mejor de que nos hable con respecto al dólar, este fenómeno que se viene dando. Y bueno, gracias Cecilia por estar con Gracias, nosotros, a todo el Roberto. equipo de Gracias a producción. todos. Muchas gracias. Horacio, Osvaldo, Susana, Martita, gracias por hacer posible esto, Miguel. Y bueno, que llegue este programa hasta sus hogares a través de Mundo Católico. Que Dios los bendiga a todos Hasta la ustedes. Nos vemos el día de mañana.